primera que vamos a ver es la prueba de supino sentada, todo esto del libro de Palmer de Fundamentos de las Técnicas de Evaluación Musculoesqueléticas. Esta prueba la vamos a realizar en dos partes para poder descartar si ya hay un cambio de longitud entre las piernas anterior al realizar la prueba. Entonces, pasemos a la imagen en la cual la primera parte consiste en que el paciente esté en decúbito supino, el fisioterapeuta está de pie y coloca sus manos alrededor de sus malleolos o de los tobillos. Se sugiere que la toma sea en la cual el pulgar se encuentre en el malleolo interno en ambos lados para de tal manera poderlos juntar para comparar si ya hay una dismetría entre los miembros inferiores. Si es así, lo vamos a notar. Lo que tenemos que hacer es colocar, como les dije, sus pulgares en la zona y traccionar una fuerza dirigida hacia el fisioterapeuta. Si ya notamos que hay una dismetría, lo anotamos y después lo que vamos a pasar a hacer es que le vamos a pedir al paciente con esa misma tracción que haga una sedestación o que se siente. Igual vamos a comparar, pero aquí es importante tomar en cuenta si aumentó esa dismetría, porque si es este el caso, sería positiva. O si no hubo ningún cambio, pues estamos hablando de algo negativo. La situación de confusión viene a darse cuando ya hay un aumento, digamos, una dismetría en lo que es la longitud de las piernas, en la cual al hacer la primera parte, que es esta primera imagen, encontramos una dismetría. Y al hacer la prueba en sedestación encontramos la misma dismetría. En este caso, pues sería negativo, porque pues ya nomás nos está hablando de que pues hay una pierna más larga que la otra. El caso de cuando se habla de positivo es cuando tenemos al paciente en el cual al final de la prueba en sedestación, por lo que hay una torsión sacroiliaca, entonces aquí es cuando encontramos que una de las piernas pues parece más corta, ¿sí? Por el componente de lo que es la torsión sacroiliaca. Entonces, en resumen, tenemos que cuando hay una prueba positiva, tenemos que se va a notar cuando el paciente pase a sedestación o cuando hay un cambio entre la posición de supino y aumenta con la posición de sedestación. Para la prueba del hueco anterior, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras manos cruzadas, la mano derecha sobre la espina ilíaca anterosuperior izquierda y la mano izquierda sobre la espina ilíaca anterosuperior derecha. De esta manera vamos a dirigir una fuerza hacia lateral, como separando las espinas ilíacas, y el resultado va a ser positivo si se reproduce dolor ante este movimiento. El paciente se encuentra en decúbito supino. Para la prueba del hueco posterior tenemos dos alternativas. Una es en decúbito supino, en la cual haremos lo contrario que la del hueco anterior. En esta lo que vamos a intentar es juntar las espinas ilíacas. Aquí ya no vamos a tener las manos cruzadas, colocaremos una mano en una espina ilíaca y la otra sobre la otra espina ilíaca y las trataremos de juntar. La otra alternativa sería que lo hagamos en decúbito lateral, hagamos una pequeña flexión de rodillas y de cadera y hagamos una compresión hacia abajo y lo comparemos del otro lado. Esta prueba nos va a dar positiva si hay dolor en la zona sacroiliaca. Si el dolor, por otra parte, porque esta es una prueba también de compresión, se irradia hacia la zona lateral de lo que es el muslo, pues también podría ser indicativa para una meralgia parestésica, en donde lo que se presiona pues es el nervio femorocutáneo. Para la prueba del resorte póstero anterior, aquí vamos a colocar una mano, la que está debajo, mirando los deditos hacia abajo, y la mano que se encuentra arriba va a estar con los dedos hacia arriba y vamos a hacer una fuerza hacia inferior, ¿sí?
vamos a presionar un poco, ahuecando un poquito la mano para no lastimar al paciente. O sea, el sacro lo vamos a darle como un bombeo. Ahora, también lo que podemos hacer es que cuando hagamos ese bombeo pongamos más fuerza o nos inclinemos un poquito más hacia la zona hipotenar y posteriormente hacia la zona tenar, de esta manera evaluando ambos lados. Esta prueba va a ser positiva si el dolor se reproduce pues en una de las zonas a las cuales estábamos evaluando, y va a ser positiva pues para sacroiliitis. O también podemos observar la hipomovilidad que tenga el sacro. Esta prueba de torsión posterior, lo que vamos a hacer es que el paciente se va a encontrar en sedestación, el fisioterapeuta se coloca en bipedestación, el paciente coloca sus manos cruzadas alrededor de la zona torácica, en la parte del tronco, y el fisioterapeuta lo asiste para que el paciente haga una extensión pasiva, o sea que se recargue en el fisioterapeuta, fija la espina ilíaca o la zona del muslo, en este caso lo ideal es que sea en la espina ilíaca, lo fija y hace un movimiento de torsión. Lo va haciendo lentamente y lo compara con el otro lado. Si hay dolor, se provocan los síntomas en la articulación sacroiliaca, pues esto va a ser positivo. Para la prueba de torsión anterior, aquí vamos a tener al paciente en decúbito lateral, un poco de flexión de cadera y de rodillas. La mano, el fisioterapeuta pues está del lado del paciente, se encuentra en bipedestación, ¿sí? Y coloca la mano abrazando toda esta zona glútea, toda esta zona de tuberosidad isquiática. Y bueno, pues con este movimiento lo que va a intentar hacer es varias fuerzas que se dirijan hacia la parte de ella, hacia su cuerpo, o un movimiento en el cual intente jalar un poquito lo que es esta articulación, ¿sí? Un poquito de rotación, un poquito de anteriorización, y estos movimientos, pues si provocan dolor, pues la prueba va a ser positiva. Para el signo de Piedalú, en este nos va a indicar la hipomovilidad en la articulación sacroiliaca, y bueno, la primera parte es que el paciente se encuentra en sedestación, el fisioterapeuta se puede encontrar en sedestación o detrás de lo que es el paciente, coloca sus dedos pulgares sobre la espina ilíaca posterior superior y posteriormente le pide al paciente con los dedos ahí donde los tenía que haga una flexión. Y si hay una dismetría entre sus dedos al realizar la flexión, pues esta se indica, se dice positiva. Aquí podemos ver la imagen, cómo pues es que hay una dismetría entre sus dedos. La prueba del balanceo sacroiliaca, esta prueba es muy fácil y también identifica las patologías que hay en la articulación sacroiliaca, aquí en este caso la irritación del ligamento sacroiliaco. Esta prueba lo que va a hacer es que va a llevar la pierna del paciente que está en decúbito supino y la va a llevar hacia el hombro contrario, ¿sí? Entonces, pues va a ser flexión de cadera, flexión de rodilla y va a ser una aducción, llevándolo hacia dirección contraria. Este va a ser positivo si hay dolor en esta área, de la área sacroiliaca. Para la prueba de Gensling, esta prueba el paciente inicialmente se va a encontrar en decúbito supino. Él va a abrazar sus piernas o las va a llevar hacia lo que es su pecho. El examinador pues lo va a ayudar con este proceso. Lo va a tener un poquito cerca de lo que es la orilla de la camilla para que posteriormente una de las piernas se baje del lado que cuelgue por un lado de la camilla. Y bueno, pues aquí los resultados serían si se produce dolor en la articulación sacroiliaca. En este caso, pues claro que se tiene que comparar con ambas piernas. En la prueba de Yeoman, esta prueba
lo que vamos a evaluar pues también es la patología de los ligamentos sacroiliacos, en la cual el paciente se encontrará en decúbito prono. El examinador va a flexionar la rodilla a 90 grados y después extenderá la cadera con esa misma flexión de rodilla, de tal manera que un dolor en la articulación sacroiliaca indicaría un resultado positivo. Debemos de ser cuidadosos con esta prueba, y bueno, pues porque podría causar dolor. También podemos encontrar en esta prueba que el paciente nos refiera dolor hacia la zona anterior de la pierna, en la zona del muslo, en la zona anterior, y bueno, pues esta prueba también la conocemos como prueba o estiramiento del nervio femoral en las pruebas lumbares. En la prueba del flamenco, en esta prueba se va a identificar una disfunción tanto en la articulación sacroiliaca como el sínfisis del pubis. El paciente en este caso se encontrará en bipedestación, se le pide que levante una pierna del suelo, flexionando la cadera y rodilla, y todo el peso lo pase hacia la pierna que está apoyada. Si el dolor se reproduce en la articulación sacroiliaca o en la sínfisis del pubis, en la cual pues está soportando todo el peso, pues esta prueba sería positiva. Para la prueba de cizalla, el paciente se encontrará en decúbito prono. Vamos a pasar a la imagen, en la cual lo que vamos a hacer pues es un movimiento de cizallamiento. Vamos a colocar nuestra mano en la zona del sacro, ¿sí? Esta es para la cizalla craneal. La otra mano se colocará al costado, cerca de la espina ilíaca, y la mano que se encuentra en el sacro pues hará un movimiento hacia arriba. Y posteriormente lo hará hacia abajo, pues cambiando un poquito la posición para evaluar pues la articulación sacroiliaca. En la prueba de abducción y aducción isométricas, lo que se intenta es que el paciente pues haga una abducción de cadera resistida y una aducción de cadera con resistencia, de tal manera que si alguno de ellos reproduce el dolor, se clasifica como positivo. Y bueno, esto sería todo en relación a las pruebas.